Bueno, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este segundo o tercer seminario en el marco del programa de transformación digital que organizamos en colaboración con Good Rebels. Estamos poco a poco, creo que entrando todos los asistentes, de momento estamos cerca de los 30, pero como buena parte de vosotros habéis sido puntuales, vamos a respetar también esa puntualidad, vamos a arrancar ya. Hoy tenemos para este seminario a Eva Pérez. Eva Pérez es User Experience Leader en Good Rebels. Eva tiene una amplísima experiencia y formación en metodologías ágiles y Scrum, ha trabajado con diferentes equipos de trabajo, incluso ahora se dedica a ello, obviamente, en Good Rebels, centrado en una cuestión que ella habla, ella comenta, o ella, bueno, me ha explicado hace un rato, que es desarrollo diseño céntrico, que es la aplicación de este tipo de metodologías precisamente en el desarrollo de proyectos. Y es lo que hoy va a tratar de explicarnos para que desde el punto de vista del sector turístico veamos nosotros la forma de encajar estas metodologías que en otros sectores, en otros ámbitos son más que habituales, pero quizá en el sector turístico todavía no lo son, y por ahí tenemos una vía yo creo que interesante para innovar en el desarrollo, en la puesta en marcha de proyectos, en general en las organizaciones turísticas, tal y como reza el título del webinar de hoy. El webinar está previsto para 1 hora y media de duración. Eva nos estará hablando con nosotros cerca de 1 hora, 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, y dejaremos 15, 20, 20 minutos, el tiempo que haga falta para el final, para que hagáis preguntas. Las preguntas las debéis hacer como siempre a través del chat. Las recogeremos el equipo de Good Rebels y nosotros, y al final se las trasladaremos a Eva para que pueda responderlas. Si hubiera alguna cuestión puntual, pues bueno, podemos interrumpir a Eva y hacerle esa pregunta, pero la idea es que ella haga de corrido la charla y luego al final centremos todas las preguntas para que Eva las responda. Así que nada más, Eva, encantados de tenerte hoy aquí. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante cuando quieras con la sesión. Gracias, David, por la presentación y buenos días a todos. Pues voy a empezar directamente a contar cosas y... a ver, un segundo, ahora. Para planificar un poco cómo va a ir estructurada la presentación, os cuento un pequeño resumen. Vamos a hacer una introducción breve al mundo Agile. Luego vamos a hacer un repaso bastante por encima, porque son varias las diferentes aplicaciones ágiles que se utilizan, ¿no? Que existen. Y luego, sin embargo, entraremos más en detalle a ver toda la metodología de Scrum. En el Scrum vamos a estar analizando lo que son los roles implicados en el Scrum, los diferentes artefactos que se utilizan, que funcionan, que son necesarios para llevar a cabo Scrum, y los diferentes eventos. Y por último, también haremos una pequeña visión de esa posible adaptación o cómo empezar a utilizar esto para diferentes casos, que así a priori puede parecer complejo, pero veremos cómo se puede adaptar con bastante sencillez. Pues nada, como introducción a Agile, os contaré así como la teoría más estructurada, que es una serie de principios y valores que hacen énfasis en la comunicación del equipo y en entregas con fechas marcadas. Esto es un resumen muy amplio, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es Agile? ¿Por qué existe? ¿No? ¿Qué tiene? A ver, perdón, que me he sacado una. Agile lo que viene es a dar respuesta a determinadas soluciones anticuadas, bueno, no tanto anticuadas como las tradicionales que se han ido aplicando y que además por defecto todos tendemos a aplicar porque son las que conocemos y lo que de primeras nos viene a la hora de organizar un proyecto o un trabajo complejo. Lo que ocurre en los proyectos habituales, que trabajamos, por ejemplo, con el método cascada, de organizar un proyecto al principio, planificarlo hasta su final, con todos los hitos marcados, todas las entregas, pues ocurre que cuando lo hemos organizado se ve todo muy claro, que tenemos la posibilidad de llegar a ese final sin problemas, pero una vez lo ponemos en marcha, puesto que
una vez empieza ya es como que entramos en ese túnel hasta que llegamos al final. Lo que nos ocurre es que en estos posibles saltos que vamos haciendo de unas partes a otras dentro del proyecto empiezan a surgir incertidumbres, algunos problemas, temas que no terminamos de resolver y llega un momento que vamos acumulando dudas y se nos va haciendo más compleja la cosa y acabamos el proyecto posiblemente no como hayamos esperado y con una serie de cosas sin resolver y con algunos problemas, ¿no? En el Scrum, por ejemplo, esto está bastante resuelto porque lo que hacemos es que tenemos una serie de ciclos pequeños a lo largo de todo el proyecto que los llamamos, son como mini proyectos. Hablamos de que cada sprint supone un proyecto completo, de manera que lo que hacemos es que empezamos con mucha incertidumbre, pero a base de comunicación, que es uno de los pilares del Agile, de mucha transparencia, que es otro, y de un gran trabajo en equipo, se van resolviendo y lo que hacemos es que al final de cada sprint todo eso queda muy resuelto y solucionado. Y volvemos a empezar con otra parte. Entonces, esto nos ayuda a trabajar bastante mejor con la incertidumbre y con toda la complejidad de proyectos amplios. Lo vamos a ver en detalle. Vale, entonces hablando de Agile, decimos que es un enfoque iterativo y basado en equipos dedicados al desarrollo de software de gestión de proyectos. Agile surge hace ya unos cuantos años, pero son desarrolladores de software los que lo ponen en marcha. Hablamos de gente que está trabajando con código. A día de hoy está mucho más extendido en muchos otros campos y por eso estamos aquí. Pero no hay que olvidar que viene de la mano de desarrolladores de software. Pues lo que ocurría en este caso para ellos es que no había consideración por las necesidades que ellos tenían realmente, había mucha frustración, no conseguían llegar a las expectativas que ellos mismos tenían y bueno, pues les dio por organizar a un grupo de desarrolladores a pensar otro método de trabajo que fuera más adecuado para cómo trabajaban ellos, porque no era una cadena de producción típica al uso como estamos acostumbrados o como veníamos de la revolución industrial a trabajar en cadenas de producción. En el caso del desarrollo no aplicaba bien esto y no encajaban y esta gente se dedicó a pensarlo. Y bueno, pues surge Agile con esta idea que ellos desarrollaron, que les permitía ser más flexibles y responder a todos los desafíos que iban surgiendo del diseño del código, en este caso, según les surgía. Entonces escribieron el manifiesto por el desarrollo ágil de software, que es algo bastante extenso, consta de 12 principios que agruparíamos en estos 4 valores. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Esto quiere decir que es mucho más importante lo que cada miembro del equipo aporta a ese trabajo, más allá de tener determinadas herramientas para poder hacer un trabajo o no. Y los procesos, por supuesto, complejos se simplifican porque cada miembro del equipo se va a dedicar a hacer su tarea de la mejor manera posible y eso es mucho más importante que procesos y herramientas. El punto 2 habla de software funcionando sobre documentación extensiva. Bueno, pues estamos en la parte de desarrollo, se ha trabajado siempre con montones y montones de documentación para explicar los funcionales de cada uno de los proyectos desarrollados, que no quiere decir que tengan que desaparecer al 100%, pero desde luego es muchísimo más importante y más fácil ver algo funcionando que te expliquen cómo funciona una cosa. Desde luego, y esto se ve porque constantemente, con la entrega constante que tenemos en Agile, en Scrum en concreto, al final de cada sprint se va a ver lo que se ha completado y cómo está funcionando. Luego, la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Bueno, el cliente o el stakeholder o la persona responsable mandadora, ¿no?, del proyecto en concreto que se está desarrollando en Scrum, está totalmente implicado, es una parte más del equipo y está al corriente de todo en todo momento.
de manera que esto está por encima de cualquier otro contrato que se pueda hacer o esto sí, esto no, o negociaciones de cualquier tipo. Es decir, es que somos todos uno, estamos en el mismo barco y vamos a empujar juntos por encima de todo, porque lo que queremos todos, todas las partes, es que el proyecto llegue a buen fin. Y por último, la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Bueno, es un poco lo que comentaba al principio, que no sirve de nada hacer una planificación súper detallada hasta de aquí a un año. ¿Qué va a ocurrir un día X dentro de 5 meses, de 6, de 10? Porque eso es bastante irreal. Entonces, es mucho más importante para el Agile el tener la capacidad de responder ante cualquier cambio que surja. Si a lo largo del desarrollo del proyecto surge un cambio, que pueden surgir muchos, externos, internos, el plan que había trazado se rehace, porque el siguiente sprint volvemos a hacer un plan nuevo. Entonces, enseguida tenemos la capacidad de respuesta. Como decía antes, la transparencia es uno de los grandes pilares del Agile, y la iteración, que es constantemente estar revisando, estar trabajando sobre cualquiera de los mini proyectos que lo componen. Y por supuesto que los clientes o stakeholders, no siempre tiene por qué haber un cliente implicado. Al final es quien financia el proyecto, ¿no? Tiene que estar implicado a lo largo de la vida de todo el proyecto. Como ya he comentado, pues trabajamos mediante pequeñas entregas que se hacen en periodos de tiempo definido, normalmente de la misma duración, y con estas pequeñas entregas recogemos feedback, porque también se van liberando y el usuario ya está probándolo, y con ese propio feedback que recibimos del usuario, a la siguiente planificación hacemos ajustes para terminar de cuadrar cosas, y así constantemente. De manera que se va haciendo una entrega incremental y muy adaptada a los resultados que vamos midiendo desde el primer punto. Ventajas del Agile, ya lo he comentado, el cliente y el equipo se sienten parte del proyecto. No es me han mandado a hacer esto y no es a esta gente les he encargado esta cosa, sino que se forma un equipo y se implica todo el mundo en la misma medida, de manera que es un proyecto del equipo en completo. Además, supone tener menor riesgo y mejor control de costes, porque esta adaptación constante que tenemos nos permite precisamente adaptar en cada uno de los sprints, en cada una de esas entregas, si merece la pena continuar por un camino o vamos a probar otro, o si tenemos que resolver algo que está funcionando mal. Y esto hace que el coste se reduzca, se ajuste bastante. Y luego está centrado en el usuario. Por supuesto, porque el diseño está centrado en el usuario, el desarrollo que hacemos también está centrado en el usuario y a la vez integrado con el diseño. Y por último, porque estamos haciendo esas mediciones constantes en cada una de esas entregas dentro de cada sprint, y ese feedback vuelve a entrar. Esto es un resumen muy amplio que he hecho sobre Agile, pero hay muchísima literatura que se puede leer de Agile, sobre todo muy específica y centrada en desarrollo. Voy a hablaros de algunas de las aplicaciones ágiles que hay. Son un poco las que más se pueden escuchar, ¿vale? Todas comparten los mismos principios de las metodologías ágiles. De hecho, muchas veces hablo de metodología porque es la palabra más fácil de utilizar, pero en realidad ninguna son metodologías como tal, y luego haré hincapié en eso. Son marcos de trabajo, son una serie de normas que se plantean, una serie de reglas, que es un marco de trabajo que permite que sea adaptable, pero no es una metodología como tal. Yo, aún así, me contradiré hablando de metodología muchas veces, pero porque es la palabra más fácil de incluir, ¿vale? Es difícil hablar de marco de trabajo todo el rato. Y no son excluyentes, lo veremos también al final. Pueden convivir dentro del mismo proyecto diferentes metodologías Agile y aplicarse a la vez dos distintas, o al principio del proyecto utilizar una y después otra, ¿vale? Vamos a hacer un repasito a las más destacadas, que son Lean Inception, Kanban, Extreme Programming, Design Sprint de Google
y Scrum, en la que luego entraremos además en detalle. Vale, pues, hablando de Lean Inception, es una combinación, se utiliza como una combinación de Design Thinking y Lean Startup y ayuda a decidir el producto mínimo viable normalmente para startups o para un producto nuevo que se vaya a lanzar o para algo más novedoso. En este caso se hace a través de talleres. Son una serie de talleres que ayudan a un equipo a entender todas las necesidades que va a tener ese producto Lean, teniendo muy en cuenta al usuario. Con esos talleres se intenta extraer todo el conocimiento que puede haber repartido entre los diferentes miembros que están planteando ese proyecto, el equipo técnico, las necesidades del usuario, ¿vale? Y con toda esa información que sacarán al final del Lean Inception, se empieza a trabajar quizá en evolucionar ese producto mínimo viable. Hay como una serie de pasos que se utilizan para Lean Inception. Empezamos con la definición conjunta de qué hace y qué no hace el producto a construir. Sería uno de los el primer taller que se hace. Se trabaja punto a punto con el conocimiento sobre todo de los que plantean el proyecto y el equipo técnico, qué va a hacer y qué no va a hacer. Es importante definir las dos cosas. En el segundo taller lo que se hace es definir los perfiles de los usuarios. Quién lo va a usar, cómo lo va a usar, cuándo lo va a usar. Y por último, con estos dos puntos resueltos, llegaríamos al tercero en el que se construyen las premisas, que son, dado un escenario X, se define el escenario, cuando suceda un evento Y, se define el evento, entonces se obtendrá un resultado Z, que será el resultado que también definimos para cumplir con el objetivo A, que sería de los objetivos que hemos ido definiendo también en el primer paso. Entonces, esto se repite una y otra vez, para todas las premisas necesarias, hasta que se completa y se quedan cubiertas todos los aspectos del producto que se está construyendo. El siguiente paso, teniendo todas esas premisas, lo que se hace es que se pintan, se bocetan todas esas funcionalidades. Todos estos escenarios se ponen en visual. Es una cosa, un trabajo que se hace muy rápido, es un sketch. Muchas veces son simplemente líneas, son bocetos que se ponen en común, se trabajan. Y por último, con todas esas funcionalidades que ya se han definido, se llegan a refinar, se ordenan y se priorizan. Normalmente con esto acabado, con estas funcionalidades ordenadas y priorizadas, se pasa a trabajar después con una metodología de Scrum. Luego tenemos la aplicación de Kanban. Kanban es posiblemente la que sea más familiar para todo el mundo porque es como la más sencilla o la más adaptable seguramente. Y permite, y además es que lo tenemos en Trello, en un montón de herramientas que trabajamos lo primero que uno hace es representar un Kanban básico y es un cuadro dividido en columnas que representa el flujo que va desde las tareas que hay que hacer hasta las tareas que están hechas. Esa información entre medias, las columnas que haya en el medio, que puede ser una sola como columna en proceso, pueden ser más de una, porque dentro de lo que ocurre en proceso se puede desgranar más y según el proyecto, el equipo y cómo se esté desarrollando, se utilizan más columnas intermedias o menos. Lo importante es que este cuadro esté disponible para que cualquier miembro del equipo lo pueda consultar en cualquier momento y a la vez todo el mundo sepa con qué está cada uno de los miembros del equipo para que haya transparencia, visibilidad, se pueda acudir a una persona en concreto para una duda sobre una tarea y a la vez no empezar a trabajar en una tarea que ya esté trabajando otro miembro del equipo. En este caso, en Kanban, los plazos de entrega son continuos, es decir, cualquier tarea que pase a completado se daría por entregada. No hay un ritmo, en este caso exacto, de entregas
sino que cada tarea que pasa a la última columna está entregada, ¿vale? Este es un ejemplo, que, como os comentaba, del tablón básico de tareas pendientes, las que están en proceso y las que están terminadas. Como digo, esa parte central es la que puede crecer tanto como el equipo necesite para detallar el proceso en sí. Otra aplicación que tenemos es el Extreme Programming. Probablemente el Extreme Programming sea, como su propio nombre indica, una de las aplicaciones menos adaptables, o al menos yo no he trabajado en adaptar nunca esta metodología más allá de lo que es la programación, ¿vale? Esta en concreto se creó por el ingeniero de software Ken Beck y son técnicas que permiten agilizar y flexibilizar la gestión de proyectos, pero desde el punto de vista de la programación y supone que el cliente está al 100% durante X horas al día o X días, dependiendo de cómo se diseñe. Está en la propia sala con los programadores programando, ya sea en remoto, ya sea presencial, de manera que a la vez que los programadores están trabajando en esto, están consultando dudas al cliente, el cliente está ajustando y se hace todo en vivo. Es como programación en tiempo real y con el cliente constante. Es comunicación constante y bidireccional la que hay. Lo que pasa es que es una metodología que se aplica no de manera constante, no es una manera de gestionar algo de principio a fin, sino que dentro de otras metodologías Agile pues hay un periodo de tiempo que se aplica el Extreme Programming porque hay algo que requiere más concentración o muchísima más implicación del cliente y entonces temporalmente dentro de la metodología de Scrum o de Kanban o de lo que sea, aplicamos a lo mejor Extreme Programming. Como digo, es como muy centrado en programadores, es la menos adaptable. Luego tenemos el Design Sprint de Google, que está desarrollado por Google Ventures y está basado también en el Design Thinking. Se ha puesto muy de moda desde que lo lanzaron, porque realmente es una metodología que en 5 días responde preguntas muy complejas de negocio asociadas a un producto y nos permite en esos 5 días hacer un flujo muy completo de lanzamiento supuesto del producto a través del diseño, del prototipado y del testado con usuarios finales. Lo que hacemos es que, claro, si el producto lo queremos lanzar, podríamos ponernos a lanzarlo, pero esto supone meses de desarrollo, de diseño, de trabajo, y lo lanzas con todo el coste que supone y después empiezas a recoger el feedback de los usuarios. Entonces, si algo ha salido mal, pues has tirado mucho dinero de por medio. Esto trata de resolver eso en 5 días, intensos también he de decir, porque son 5 días dedicados completamente a este proceso, pero se sacan conclusiones muy válidas para realmente testar si ese producto mínimo viable que vamos a lanzar va a tener realmente un futuro o que hay que ajustar y entonces empezar el proyecto ya con unas ideas bastante más claras. ¿Cómo funciona el Design Sprint de Google? Pues se reserva una sala suficientemente grande como para las personas que vayan a estar. Bueno, en todo el detalle de la metodología hay muchísima más información que nos explica cómo debemos hacer que además la gente esté cómoda, que quiera participar todos estos días, que no haya problemas de suministro de agua, de comida, es decir, que van a estar, es como un encierro, ¿no? Hay sus descansos, está todo súper programado, ¿no? Pero la idea es que haya una serie de miembros que vayan a participar de principio a fin. Los perfiles tienen que ser variados, tanto gente del equipo de negocio como los desarrolladores, los diseñadores, cualquier otro implicado que nos pueda dar un feedback. Entonces, ese conjunto de personas trabajando para lo mismo hasta de lunes a viernes, pues saca muchísima información. ¿Cómo se empieza? Pues hay unos calendarios y hay una serie de rutinas que se hace cada día, pero por resumir, pues lo que se llega a construir el lunes es un mapa completo de
qué es lo que estamos, a dónde queremos llegar, cuál es el objetivo con este producto, cómo vamos a conseguirlo, por dónde vamos a llegar, y esto va a definir cómo se trabaja el resto de la semana. El martes se dedica el día a buscar soluciones a esos objetivos que planteamos, a esos retos que planteamos el primer día. Se buscan soluciones y además se empieza a bocetar. Se hacen muchos bocetos, todos los miembros del equipo bocetan, sean diseñadores o no, porque se trata de, como decía también con el Lean Startup, de tener ideas un poco más o menos creativas. Además hay una serie de ejercicios que bocetas muchas veces una misma solución para sacar un montón de ideas y salen cosas muy interesantes. De manera que aquí lo que hacemos es abrir muchísimo el abanico y después llegamos al miércoles en el que se cogen todos esos bocetos y en conjunto también se empiezan a coger las cosas más interesantes de unos bocetos y otros y se construye la solución definitiva, ¿no? O un planteamiento de la solución para cada una de las funcionalidades que necesitemos y para cada uno de los retos que tengamos. Y a la vez se construye el storyboard, que va a ser la base para este prototipo que luego nos permitirá testar. El jueves, ya con ese storyboard, se diseña el prototipo de alta fidelidad. Es decir, no hemos construido el producto, pero vamos a hacer algo lo más parecido, ya sea un producto digital, como puede ser una herramienta, una aplicación, como proyectos en los que se trabajan con productos físicos, se hace un prototipo, se construye el prototipo de una manera o de otra, porque lo que vamos a hacer el viernes es testar con los usuarios. Vamos a estar, el jueves también se recogen los usuarios necesarios, se agenda y se plantea con el storyboard que habíamos escrito anteriormente, se hacen esas pruebas para probar que lo que estamos queriendo hacer que funcione de una manera determinada en efecto lo hace y que el usuario lo entiende y que además soluciona los problemas que queríamos solucionar y que el lunes salieron a la luz. Esto, bueno, es un gran resumen, pero es bastante más complejo y, bueno, os lo represento un poco aquí con la teoría de los diamantes, ¿no? El primer día se abre muchísimo el abanico porque hay un montón de ideas, es cuando intentamos entender qué es lo que queremos conseguir, se define el problema. Luego el día 2 empezamos a bocetar un montón de cosas de todo tipo, más de un boceto para las mismas funcionalidades y llegamos a tener un gran abanico de bocetos que el día 3 reducimos porque tomamos decisiones, cogemos lo que más nos interesa de un lado y de otro y llegamos a las diferentes soluciones para cada necesidad que tenemos, volvemos a estrecharnos y por último creamos el prototipo que es bastante amplio, llegamos a probar todo lo que necesitamos y por último en el testeo lo que hacemos es quedarnos con aquello que nos está funcionando bien, que vemos que ha ido por buen camino y aquello que no, lo volveremos a iterar y o bien hacemos un nuevo design sprint o se termina de pulir ya en las sucesivas fases que suelen ser también arrancar con el proyecto de Scrum. ¿Qué ventajas tiene el design sprint? Pues, resolución de problemas, el equipo resuelve problemas a través de la colaboración, escucha activa y confianza. El estar en este encierro esos 5 días sirve para además crear un buen team building para que el equipo que después del design sprint va a seguir trabajando ya establece muy buena comunicación. Es muy centrado en el usuario, puesto que estamos haciendo todo para después obtener ese feedback del usuario, que es el más importante. Es muy rápido y de bajo coste. Tenemos una inversión de 5 días de X personas, pero solamente es eso, que no es nada comparado con lo que supondría construir en realidad el producto. Y además lo que estamos con usuarios reales. Vamos a estar teniendo un feedback valiosísimo en 5 días. Y tenemos una solución definida. Al final del sprint es que tenemos las ideas muy claras sobre qué es lo que funciona, qué es lo que no, por dónde tenemos que tirar. Y si hay mucha incertidumbre, se repite el design sprint con otros usuarios y con aquello que se nos haya quedado en el tintero. Si no, si más o menos las cosas están claras, empezamos a trabajar.
Bueno, y llegamos al Scrum, que es el favorito, el que todo el mundo ha escuchado, el que está más extendido y también que es a día de hoy muy adaptable no solo al desarrollo de software. Bueno, hoy en día, en cuanto a los equipos de desarrollo, más del 70% de los equipos de desarrollo de software lo utilizan. Yo me atrevería a decir que incluso algo más, pero bueno, hay de todo y en mayor o menor medida yo creo que más del 70% lo usa, desde luego. Como decía también al principio, es un marco de trabajo, no es una metodología. Es un grupo de reglas que facilitan y que ayudan y acompañan, en este caso, al desarrollo de software o a las adaptaciones que hacemos a el completar cualquier proyecto. Surge porque el diseño de producto o de software es muy complejo y en este caso hablamos de que los procesos empíricos, las soluciones con procesos empíricos es lo más sencillo para abordar un problema complejo. Lo que comentaba al principio de que no estamos hablando de una cadena de montaje, que es de donde derivan el método cascada, ¿no? Sino que esto es mucho más complejo que esto y necesita de un proceso empírico. Y los tres pilares del empirismo sobre los que se apoya el Scrum son la transparencia, la inspección y la adaptación. También hablamos de confianza y coraje porque son la base para la transparencia. Insisto, me vais a escuchar hablar constantemente de transparencia, pero realmente es muy importante. Hablamos de algo más que producir código o que producir cualquier otro tipo de trabajo. Hablamos de equipo muchísimo y de transparencia y comunicación. Esto es, tengo que tener la confianza y sentirme cómodo en mi equipo como para poder plantear cada situación que ocurra, cada cosa que vea que no funciona, o sea que es una comunicación constante muy basada en la transparencia. Bueno, pues voy a empezar a contaros los roles que componen el Scrum, porque también seguro que habéis oído hablar mucho de unos roles y otros y hay cierta confusión cuando no estamos dentro del Scrum de qué supone lo que hace una persona y otra. Es súper importante además que cada persona dentro del equipo esté en su rol, no haga roles dobles, no esté pisando el rol de otra persona del equipo, porque cada uno tiene su rol y es necesario para que lleguemos a buen fin dentro de un proyecto de Scrum. El primer rol que os menciono no tiene por qué ser, no es el más importante, pero sí es un poco, yo le llamo como el director de la orquesta porque está bastante en el centro, es el Product Owner. El Product Owner es el que representa, como su propio nombre indica, el producto y va a tener muy claro cuáles son las prioridades del proyecto en cada momento. ¿Por qué? Porque el Product Owner va a estar siempre en el punto intermedio del equipo y los stakeholders, la gente que conoce el negocio o que paga o encarga el producto. Es el director de orquesta y su principal misión es optimizar el valor del producto. O sea, que saquemos el mayor rendimiento al conocimiento de los stakeholders y al trabajo del equipo que produce. Gestiona todo el flujo de valor a través del Product Backlog. Van a ir saliendo algunas palabras que vamos a ver más adelante. Y bueno, tiene toda la relación de presupuestos, de informes, está en la parte más administrativa del proyecto, pero también está en la parte de producción. Como digo, es el eje, ¿no? Es muy importante que así como veremos que el Scrum Master puede estar trabajando en más de un producto, el Product Owner debe ser único. El Product Owner trabaja un producto, es el dueño de ese producto y solamente hay un Product Backlog para ese producto y un Product Owner. Es decir, un producto, un Product Backlog, un Product Owner. Si hay más productos, debe haber otro Product Owner encargado, ¿vale? Esto siempre debe ser así. Y el Product Owner, además de estar en el centro, tiene que tener capacidad de decisión, puesto que está en el centro, no tiene que ser el que consulte para decidir
cosas que haga el equipo de desarrollo, ni al contrario, cuando está hablando con el cliente, consultar con el equipo. El Product Owner tiene que tener esa capacidad de decisión porque es el que va a hacer que todo funcione de manera ágil. Todo el conocimiento se centra en él. Él conoce el producto mejor que nadie. Luego tenemos el Scrum Master. Al contrario de lo que a veces se piensa, el Scrum Master no es tanto el centro como el Product Owner, ¿vale? Por eso quería resaltarlo mucho. El Scrum Master no deja de ser el facilitador del proceso Scrum. Es el que más conoce las técnicas que se aplican en la metodología Scrum y está trabajando para facilitar que este proceso nunca sea un impedimento para el equipo ni para nadie del equipo. Y que todo lo que es necesario para que se lleve a cabo el Scrum está disponible y usándose de manera correcta. Entonces facilita, está al servicio de todos los integrantes y escuchando en todo momento, y también va a estar en todas las sopas, pero de una manera diferente a la que está el Product Owner, ¿vale? Pero siempre velando porque Scrum se produzca de manera adecuada. Se encarga de eliminar impedimentos de la organización. Lo pongo entre paréntesis porque muchas veces los equipos de desarrollo o de cualquier otro tipo que deciden aplicar Scrum en un momento concreto se encuentran con muchos impedimentos de la organización. De la compañía en la que se encuentran, ¿no? Pues como, ¿cómo vais a estar 2 horas encerrados haciendo un taller? No puede ser porque hay que dejar tiempo para que os contacten. O cómo es posible que necesitéis utilizar toda una sala un día entero. O tenéis aquí un montón de post-it y nos molestan. Pues esas pequeñas cosas que ocurren, el Scrum Master tiene que velar porque no sean problemas tontos, ¿no? que puedan afectar a la entrega del producto para llegar al incremento necesario. El Scrum Master en este caso sí puede estar trabajando para varios proyectos, para diferentes equipos de trabajo, siempre y cuando la envergadura del proyecto lo permita y sea posible compaginarlo, ¿no? Luego tenemos al equipo de desarrollo, que en este caso es el equipo que sea el que está produciendo, no tiene por qué ser de desarrollo cuando hablamos del Scrum adaptado. Y es muy importante tener en cuenta que el equipo se autoorganiza, se autogestiona. Lo vamos a ver cuando entremos en detalle en los diferentes artefactos, en los diferentes eventos que ocurren dentro de Scrum, pero el equipo decide cómo va a llegar a conseguir que haya un incremento al final de cada uno de los sprints. El cómo lo consigan es cosa de ellos, porque el equipo entero va a organizarse de manera adecuada. No hay nadie que les vaya a decir, tú haces esto otro. Van a estar autoorganizados. Todos los miembros del equipo, además, son iguales, tienen la misma responsabilidad, cumplen los mismos roles, que no quiere por eso decir que tengan los mismos conocimientos. Es posible que dentro de un mismo equipo pues, haya desarrolladores, haya diseñadores, haya perfiles de otro tipo, porque va a haber tareas de diferente tipo, pero todos están en igualdad de condiciones, ¿vale? Y todos son necesarios para llegar a ese incremento. Lo ideal además es que sí, que sea cross-funcional, que por sí solo con ese equipo pueda solucionar todo lo necesario para el proyecto. Por eso, si el equipo tiene que estar formado por un diseñador, por un desarrollador, por un UX o lo que sea necesario, el equipo se va a componer con todos esos miembros. Vale, vistos todos los roles, vamos a ver los artefactos. Hay algunas de las cosas que voy mencionando ya seguramente que van surgiendo ahora dentro de los artefactos y que surgirán también dentro de los eventos. Por artefactos entendemos todas las herramientas, todos los elementos que necesitamos para aplicar Scrum, que pueden ser físicos o pueden ser herramientas digitales. Hoy en día tenemos herramientas de sobra para suplir un tablón físico con herramientas que las hay para hacerlo online, pero no siempre tiene por qué ser necesario suplirlo. Es decir, que también el propio equipo va a decidir si prefiere tener elementos físicos o tener herramientas digitales.
Lo primero que tenemos, de donde nace todo es el del Product Backlog, ¿vale? Como he hablado en otras de las aplicaciones que acabábamos de trabajar con una ordenación de las tareas y una priorización de esas tareas, pues eso es el Product Backlog. Todas esas tareas, todo ese inventario de trabajo que hay que hacer, que están ordenadas y priorizadas, van a componer el Product Backlog. En este inventario hay de todo, hay tareas, hay historias de usuario, hay lo que necesitemos según el proyecto en el que estamos trabajando. Y se puede crear, como digo, de forma física en una pizarra en la que tendremos todas nuestras tareas contempladas, todos los elementos que hay que abordar contemplados, o se puede llevar a digital en herramientas específicas que existen muchas como Jira, incluso el propio Trello. Incluso un Excel nos puede servir para esto. Lo importante aquí no es el formato, sino que en cualquier momento, cualquier miembro del equipo pueda consultarlo y que esté actualizado, que permita que cualquier miembro del equipo lo actualice en cada momento. Por eso, si se decide que tiene que ser físico, y a día de hoy, que ya estamos muy acostumbrados con el trabajo en remoto, hay algún miembro que está trabajando en remoto, pues se debe mantener actualizado a ese miembro que está en remoto con una fotografía del tablón físico, si no tenemos nada en digital. O sea que es importantísimo que todo el mundo tenga visibilidad actualizada, ¿no? Este Product Backlog se construye y es responsabilidad del Product Owner, que lo va a estar trabajando junto con los stakeholders, sean quien sean, y puede venir también del resultado de alguna otra técnica que hayamos aplicado anteriormente, en el que ya partimos con un Product Backlog. Este Product Backlog, el inicial, va cambiando y se va alimentando, es decir, que pueden estar entrando constantemente nuevas tareas dentro del Product Backlog y debe entrar siempre con una prioridad. Siempre tenemos que tener claro que la parte que está más arriba va a ser aquellas tareas que están listas para abordarse y empezar en un siguiente sprint, y lo que tengamos más abajo va a ser lo que tengamos menos definido, menos trabajado y bueno, puede que sea incluso una simple idea. Vamos a lo largo de los diferentes procesos, este backlog va a haber diferentes puntos de encuentro en los que el Product Owner trabajará con los stakeholders para alimentar el backlog y trabajará también con el equipo técnico para las tareas que están con mayor definición terminen de ser desgranadas hasta que estén listas para pasar a un siguiente sprint. Y esto se ocurre a lo largo de cada uno de los sprints, que el backlog va transformándose, se cambian prioridades, se definen tareas, se desgranan y se dejan preparadas para pasar al sprint. Luego tenemos el sprint backlog. En este caso, el sprint backlog es todo el trabajo que va a ocurrir para llegar a ese incremento. Es el resultado de hacer el sprint planning, que es el primer evento, lo hablaremos a continuación, el primer evento que ocurre dentro de un sprint y permite visualizar todo el trabajo que se va a llevar a cabo a lo largo del sprint. Lo gestiona el equipo de desarrollo en ese sprint planning, ¿vale? Debe estar constantemente visible y solo lo puede modificar el equipo de desarrollo. Nadie puede mover las tareas dentro de ese sprint backlog ni decidir qué hay dentro de ese sprint backlog aparte del equipo de desarrollo. Y será en los dailies, en los daily scrums donde se revise ese sprint backlog y el estado en el que está, se muevan las tareas y se adapten. Una vez las tareas están dentro del sprint backlog, lo que suele ocurrir es que los propios miembros del equipo desgranen esas tareas en otras tareas técnicas más pequeñas, abordables por un solo miembro del equipo y que permitan el trabajo en paralelo de diferentes áreas y que va a hacer que el avance sea más rápido. Vamos a tener muy claro además quién está trabajando en cada una de las tareas. Y lo mismo que decía cuando hemos hablado del Kanban, el trabajo dentro del Sprint Backlog se divide en columnas que pueden ser tantas como sean necesarias para ese equipo.
Un ejemplo es el que veíamos antes con el Kanban, que también iba con columnas, que tenemos la parte de en progreso, pero muchas veces en equipos de desarrollo y en otros equipos, cuando están trabajando con Scrum, necesitan otras tareas intermedias, como por ejemplo, una tarea está en progreso y luego tiene otra columna que sería lista para revisión. Luego tiene otra columna que sería revisado, porque alguien ha cogido y la ha revisado. Después de revisarla, puede haber otra columna que sea testear, que se le pasa una serie de test para comprobar la solidez de la tarea. Y después del testeo es completado. Entonces, imaginaos que puede ser tan sencillo como tarea en progreso y completado, o tarea en progreso que tiene que pasar por una serie de pasos hasta estar completado. Esto también es algo que va a definir el propio equipo de trabajo. Luego tenemos el incremento. Bueno, el incremento no deja de ser el resultado final de cada uno de los sprints. Es el eje, ¿no? Es por lo que realmente existe el Scrum. Cada uno de los sprints va a terminar en un incremento que se añade al incremento anterior y al incremento anterior, y esa suma de incrementos es la que forma el producto en el que estamos trabajando. El incremento se pone siempre a disposición del cliente, es decir, es la entrega final y es, en el caso de desarrollo, es software funcionando o diseños terminados o producto completo. O sea, son mini proyectos lo que ocurre en cada uno de los sprints que acaban en un producto terminado, que se entrega al cliente, al stakeholder en este caso. Y es él el que decide si va a utilizarlo, lo va a poner en producción, se va a empezar a medir o va a esperar a juntarlo con otros incrementos para lo que sea, ¿vale? Esto es el desarrollo incremental. Ocurre este ciclo de vida de proyecto, ocurre en cada uno de los sprints, que pueden ser de duración de una semana, de 15 días, de 30 como mucho, pero a lo largo de ese ciclo ocurre todo el desarrollo todo el ciclo todo el ciclo de un proyecto. Empieza por el diseño, la organización, el desarrollo y la entrega final. Otros términos que además ya os he mencionado así en algunos, en los anteriores, son, por ejemplo, el Definition of Ready, que es el acuerdo que establece el equipo para que una tarea que está dentro del backlog está lista para el siguiente sprint. Como os decía, en el backlog las tareas están ordenadas por prioridad y aquellas que están arriba tienen que estar totalmente definidas, completas, y el Definition of Ready, que lo define el equipo, marcará una serie de checks que decide que el ítem está listo para entrar. Si no lo cumple, no puede estar arriba. O si está arriba, desde luego no va a entrar en el siguiente sprint si no está como listo. Igual que tenemos la Definition of Ready, tenemos la Definition of Done. Y estos son los acuerdos que hace el equipo para decidir cuándo es válido poner una tarea como lista. Y eso quiere decir que va a pasar a disposición del cliente cuando llegue el momento del final del sprint. Lo mismo, esos criterios además suelen definir un poco esas columnas intermedias. Pues Definition of Done no vale con que esté lista, sino vale si está lista, luego hay que pasar por una revisión, por un testeo o lo que sea que se necesite. Entonces, esos son una serie de requisitos que también se marcan para que la tarea pueda pasar a lista y a ser entregada al cliente. Y por último tenemos el Sprint Goal. El Sprint Goal es el objetivo de cada uno de los proyectos que abordamos en un sprint, ¿vale? Cada sprint es un mini proyecto que tiene un objetivo en concreto y todas las tareas que se hagan en ese sprint trabajan para llegar a ese objetivo. Pues el objetivo puede ser de diferente índole. Lo ideal es que haya un solo sprint goal o que el sprint goal que haya a lo mejor sea un poco amplio y aborde algo un poquito menos conciso, ¿no? Pero la idea es que tengamos un objetivo claro y que todos los miembros del equipo además tengan en mente el objetivo por el que estamos trabajando en este sprint. Vale. Vamos a pasar a revisar los eventos y reuniones que tenemos en Scrum, que no son pocos.
Tenemos 5 eventos que son los mínimos necesarios para que el Scrum funcione. Es verdad que hablamos de que son los que definen el Scrum, pero cuando hablamos de adaptaciones de Scrum y de equipos que no son estrictamente de desarrollo, incluso los equipos de desarrollo también lo adaptan a veces, pero desde luego en caso de equipos que no son de desarrollo, estos 5 eventos pueden variarse, pueden ajustarse un poco en cierta medida, ¿vale? Yo recomiendo siempre que se tenga como objetivo hacerlos todos los eventos y que el objetivo sea ir a por todas y luego veamos si podemos adaptar o podemos cambiar un poquito la manera en la que los aplicamos. Pero como objetivo sí que estaría bien tenerlos en mente, intentar por lo menos llevarlos a cabo. El primero que tenemos es el sprint en sí, ¿vale? El sprint es el contenedor de todos los eventos de Scrum, ¿vale? Dentro de cada sprint, que tiene una duración determinada, ocurre todo lo que hay en Scrum. La duración no cambia, como decía, pueden ser de 1 semana, de 2 semanas, de 30 días, pero lo ideal es que una vez hayamos definido el tiempo del sprint, que va a depender del equipo o del proyecto en el que se esté trabajando, porque en algunos casos se necesita, para poder tener un incremento, se necesita tener 2 semanas, no solo 1, o en algunos casos, y dependiendo de la complejidad del proyecto, podemos decidir que el sprint sea de 30 días o de 3 semanas. Más de 30 días yo no he visto casos, no creo que funcione porque entonces deja de tener un poco de sentido esta iteración, pero siempre tiene que ser una duración, la duración necesaria para que la entrega tenga sentido al final del sprint. No existe el tiempo entre sprints. Una vez hemos definido la duración, para mí lo más habitual es 2 semanas, no hay tiempo entre un sprint y otro. Siempre son 2 semanas y según acaba un sprint empieza el siguiente. No existe, lo comento porque ya son cosas que he visto, ¿no?, en el falso Scrum cuando se aplica. No, es que nos hemos dado 3 días fuera del sprint para abordar lo que sea o para salirnos del proyecto. Bueno, pues no se debe hacer. Siempre estamos trabajando para el proyecto y si queremos abordar otra cosa, pues lo metemos en el sprint, pero vamos a estar trabajando siempre en sprint. No existe tampoco el sprint de testeo o el sprint cero, que también se habla mucho, o vamos a hacer un pre-sprint. Esas cosas no existen. En el momento en el que arrancamos el proyecto, hay un primer sprint ya con un incremento desde el primer momento. Y si no lo podemos tener, es que la duración del sprint posiblemente tenga que ser mayor o que necesitábamos haber hecho un trabajo previo, como puede ser un design sprint de Google, para tener ese primer trabajo. Y desde luego siempre empieza el primer sprint cuando se ha hecho la elaboración de ese backlog. Es lo único que está fuera del arranque del primer sprint. Una vez está ese backlog elaborado o comenzado, ni siquiera necesitamos que esté completado porque el backlog se alimenta constantemente, arrancamos con el primer sprint, que tiene todos los elementos de los sprints. En un sprint normal lo que va a ocurrir es, arrancamos con un sprint planning, que nos permite, bueno, pues planificar lo que va a ocurrir a lo largo de ese periodo de tiempo. Luego tenemos los sprints, los scrums, los daily scrums, los dailies que lo llamamos, para actualizar el sprint backlog, ver los impedimentos, ver cómo va produciéndose todo el trabajo hacia el incremento, y es una reunión que tenemos diaria. Luego tenemos el sprint review, que es al final del sprint y sirve para inspeccionar, para ver cuál ha sido el incremento y qué necesitamos hacer a partir de aquí. Una retrospectiva que cierra el sprint y que, bueno, ayuda mucho a la transparencia y a la inspección de todo el trabajo que estamos haciendo dentro de Scrum para todos los miembros del equipo y apoya mucho esa transparencia y comunicación. Esto lo he comentado ya, y es que en este caso cada sprint es un mini proyecto
Cada sprint lleva todo el ciclo completo de las tareas y el Product Owner es el que va a dirigir esos recursos, porque vamos a ver que en cada sprint del Product Owner, en ese Sprint Planning, el Product Owner dice hacia dónde queremos llegar y luego el equipo decide cómo vamos a llegar a esto. ¿Vale? Esto sería un poco la representación de esos mini proyectos que tenemos constante, y es que en cada sprint ocurre todo el proyecto. Planificamos, analizamos, diseñamos, se hace código, se testea, se despliega y se hace el review. Tenemos un incremento final y volvemos a empezar ese mini proyecto que otra vez empezamos a planificar, analizamos, hacemos todo el proyecto y sumamos otro poco más de incremento. Y así constantemente a lo largo de todo el Scrum. Vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que es el Sprint Planning, de cómo se trabaja. En el Sprint Planning, como decía, es el comienzo de cada sprint, es el primer paso, es el paso que arranca el sprint y lo lleva a cabo el equipo completo, todos los miembros del equipo, incluido el Product Owner. Los stakeholders no están en este evento porque tenemos la información necesaria de ellos proveniente del Product Owner. El Product Owner aquí lo que hace es mostrar el Product Backlog actualizado que habrá trabajado previamente y propone un Sprint Goal o cuáles son los elementos que tenemos más altos, más priorizados en el Sprint Backlog como interés de hacia dónde queremos ir en el siguiente sprint. Y el equipo de desarrollo entonces es el que selecciona los ítems que van a poder trabajarse durante el siguiente sprint para llegar a conseguir ese objetivo, ¿vale? Entonces, de esta manera se crea el Sprint Backlog, ¿vale? Que es todo aquello que se va a trabajar durante ese sprint. En este evento se inspecciona el Product Backlog para llegar al Sprint Backlog, se revisan los acuerdos a los que se hayan llegado en la retrospectiva anterior, todo aquello que haya podido surgir, mejoras, cosas a pulir, cosas a solucionar, la capacidad de trabajo que tiene el equipo, puesto que vamos a ir midiendo, tenemos duración constante de cada sprint, podemos medir de diferentes maneras con una serie de métricas, ¿no? La cantidad de trabajo que se puede abordar en un solo sprint por el equipo que tenemos y con eso decidimos también qué es lo que se va a entrar. Y se revisa el Definition of Done. En cada uno de los sprint planning se puede revisar en caso de que veamos necesario añadir algo o quitar algo, modificar de alguna manera ese Definition of Done porque estamos viendo que hay cosas que hay que mejorar. Todo lo que sea necesario es cuando se planifica es en este primer evento. La primera parte de la reunión se trata del qué vamos a hacer, que es el Product Owner, el que nos trae la información actualizada del Product Backlog, trabajada con los stakeholders, propone el Sprint Goal y el equipo de desarrollo entonces empieza a trabajar en el cómo, que decide qué tareas y con su capacidad va a abordar para llegar a alcanzar ese qué que el Product Owner ha propuesto. Se desmenuzan las tareas, se terminan de resolver, de definir y se llega al mínimo ejecutable por cada uno de los miembros del equipo, que además les permite trabajar en paralelo, un miembro en cada una de las tareas. En este caso, el Scrum Master lo único que hace es asegurarse de que la reunión existe y que se lleva a cabo completa. Se termina la planificación, que están todas las tareas abordadas, que hay un Sprint Backlog definido después de esta reunión y que todo el mundo está de acuerdo. Como digo, están implicados todo el equipo Scrum en este caso. La duración, no os asustéis, pero son 8 horas en el caso de que hagamos sprint de 30 días. Para sprints más cortos, de 15 días, que es lo que yo, por ejemplo, estoy más habituada, 4 horas se utilizan, a veces puede ser algo menos, pero hay que pensar que es la base de trabajo del resto del sprint y sí que lleva su tiempo porque hay que estimar, hay que organizar un montón de información. Bueno, no quiero entrar en mucho más detalle, pero comprobado que sí. Y es necesario además que se dedique ese tiempo para sentar muy bien la base de trabajo para el resto del sprint. Y los responsables son en la primera parte el Product Owner y en la segunda el equipo de desarrollo que define y estima esas tareas.
Luego tenemos el Daily Scrum, que es el daily, ¿no? que tiene que ser, en este caso es diario, pero es algo muy ágil, bastante corto, de unos 15 minutos, no debería ser de más, en el que se revisa el sprint backlog, se mueven tareas, se adaptan y cada uno de los miembros del equipo saca a relucir su trabajo, cuál está siendo su progreso, si tiene algún impedimento, si todo va bien, lo que hizo el día anterior, lo que va a hacer en el día en curso. Y bueno, a la vez se mira en global todo el sprint backlog para ver si estamos en el buen camino para llegar a cumplir el sprint goal y si todas las tareas pensamos que van a llegar a buen puerto, y si no, o va a ocurrir, o si hay algún problema, hay que comunicarlo al Product Owner cuanto antes para que se pueda hacer una replanificación en caso de ser necesario. Luego tenemos el Sprint Review. El Sprint Review ocurre al final del sprint y participa todo el equipo y también los stakeholders. Lo que hacemos aquí es presentar, el Product Owner presenta a los stakeholders el incremento terminal. No es lo que hasta ahora se conocía como una demo, no, es el incremento terminado, es decir, que... Ay, un momento, perdón. ¿Me seguís viendo? Sí que te vemos. Te vemos bien. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Sí, pero la tab de suspender. Vale. Es que, a ver. Ahora, ¿verdad? Eso es. Vale. Vale, lo que decía es que esto no es una demo, no es en realidad una prueba, porque demos se habrán hecho previamente a lo largo del sprint. Lo que hacemos aquí en esta reunión, que es el Sprint Review, es que el Product Owner, que ya ha visto las demos, ha estado encima del producto, ya tiene el incremento terminado y presenta ese incremento a los stakeholders. O sea que no lo confundamos porque el trabajo ha de estar terminado y demostrado y testado, y el Product Owner tiene que ser conocedor de ese producto, hacerlo ya propio y presentarlo al stakeholder, a los stakeholders en este caso. Aquí los stakeholders van a hacer un montón de preguntas, que es ideal, que hagan preguntas, que aporten, que opinen, que digan, y toda esta información es la que se recoge para luego trabajar en esa siguiente planificación del siguiente sprint. Al acabar el sprint review, el Product Owner junto con los stakeholders vuelven a revisar el Product Backlog. No tiene por qué producirse en esta misma reunión, pero sí al menos una supervisión general de en qué estado está el Product Backlog, las prioridades que tenemos en ese Product Backlog para que todo el mundo, el equipo y los stakeholders estén de acuerdo si el backlog esté consensuado por todos. Posiblemente después de esta reunión, en algún otro momento a lo largo del sprint, el Product Owner seguirá teniendo más reuniones con los stakeholders para afinar un poco más ese Product Backlog y terminar de refinar en preparación para lo que va a ocurrir en sucesivos sprints. Bueno, los implicados aquí en este caso es todo el equipo Scrum más los stakeholders. La duración en este caso para el Sprint Review pues serán 4 horas para sprint de 30 días y menos para sprint más cortos. Para sprints de 15 días pueden ser 2 horas, a veces pueden ser incluso menos y según en qué casos o qué tipo de proyectos pueden durar algo más. Facilita la reunión el Product Owner, en este caso es el que dirige la reunión porque es su producto, es él el que está presentando el producto que ha ido trabajando durante todo el sprint. Luego tenemos la retrospectiva de sprint. Por desgracia, la retrospectiva de sprint de todos los eventos de Scrum suele ser la que más tendemos a olvidar, ¿no? Es la que enseguida sacrificamos. Pero es muy importante. La retrospectiva es casi, yo diría que cumple uno de los ejes de las metodologías Agile
y es esa inspección, transparencia, comunicación. Y la retrospectiva nos sirve para analizar dentro del equipo qué ha ido mal, cómo se puede mejorar, por dónde vamos, qué ha fallado, en qué hemos tenido problemas, la relación entre todos los miembros del equipo, la relación de los miembros del equipo con el Product Owner, con los propios clientes o los stakeholders. Bueno, es una dinámica que para mí es muy útil y si es posible no eliminarla, pues yo siempre recomiendo que se mantenga. En mayor o menor medida, más larga o menos larga, con más complejidad, pero siempre mantenerla, aunque termine por ser una reunión. Lo que pasa es que si se hace una dinámica, funcionará siempre mejor porque al final la transparencia y la comunicación, que lo estoy mencionando constantemente, no son tan fáciles en la práctica. En la teoría es fenomenal, todos somos transparentes y todos nos comunicamos, pero en la práctica, en el día a día del trabajo, no es tan fácil ponerla en marcha y no todos los miembros del equipo son iguales, hay quien fácilmente comenta las cosas, pero hay quien no, y todas las opiniones son válidas, interesantes, y con dinámicas es un poquito más fácil sacar esa información. Por eso una sola reunión de hablar no es siempre igual. Analizamos en esta retrospectiva lo que ha ocurrido en el último sprint, qué herramientas y qué procesos técnicos hemos utilizado, qué ha funcionado y qué no. Volvemos a revisar el Definition of Done en caso de que salga algo que nos permita modificarlo. Las relaciones entre los miembros del equipo, cualquier impedimento, aspereza que pueda haber surgido, se revisan, y los procesos, pues estamos haciendo algo de una manera que no nos está funcionando o hemos probado esta otra cosa que va fenomenal, pues todo eso se revisa. Y todo esto se traduce en una serie de acciones que se van a aplicar para en el siguiente sprint mejorar siempre la forma en la que se está trabajando. Los implicados en este caso son todo el equipo Scrum, el equipo, ¿vale? No los stakeholders. La duración, como decía, pues lo ideal es que sea una sesión de 2 o 3 horas. Se puede reducir a la mínima expresión o no existir, pero yo siempre recomiendo que en mayor o menor medida se tenga, y si se puede hacer con dinámicas, mejor todavía. Y en este caso suele ser el Scrum Master quien lo facilita. El Scrum Master además cuenta con una serie de herramientas para que esto ocurra y sea de manera fluida, todos los miembros participen y sacar la información necesaria. Muchas veces también ocurre que en algunos equipos, miembros del equipo les apetece hacer de facilitadores en estas retrospectivas y pues se hace sin problema. Muchas veces también ayuda el Scrum Master, pero puede ser otro facilitador del equipo que le apetezca, en este caso, hacer esa retrospectiva. Es muy importante que la retrospectiva no se vea como una obligación, que es un rollo tenerla, sino como algo que apetece al equipo, porque tiene que ser un momento donde se quitan las tensiones del proyecto, es al final del todo, del sprint. Se quitan las tensiones, es un momento que tiene que ser hasta divertido, pero a la vez muy útil porque facilite esa comunicación y transparencia. Vale, pues como resumen os pongo la interpretación gráfica, ¿no?, de lo que sería el Scrum, que seguramente lo habéis visto montones de veces porque se representa de 1000 maneras diferentes, ¿vale? En este caso tenemos el Product Backlog, que es la semilla, ¿no?, de todo lo que va a ocurrir. De ahí salen las diferentes tareas que van a conformar el Sprint Planning, el Sprint Backlog dentro de ese Sprint Planning, y aquí empezamos a entrar dentro del sprint. Durante este tiempo lo estamos ejecutando. Tenemos los dailies constantemente, a diario, dentro de ese sprint, y cuando acabamos pasamos al sprint review, y de ese sprint review pasamos a la retrospectiva. Y de aquí ha salido un incremento que ya se pasa a formar parte de la posesión del cliente de ese producto, y va sumándose mientras nosotros volvemos una y otra vez a hacer todo este ciclo, siempre de manera constante, con igualdad, con la misma duración y sin huecos entre medias de los sprints. Bueno, y aquí llegamos a
la chicha, ¿vale? Porque esto igual en mayor o menor medida os puede haber sonado muy complejo, un montón de conceptos para tener en cuenta, un montón de información y decir, bueno, esto está muy bien para aquellos que son desarrolladores, lo tienen ya como muy entendido y además está hecho para ellos. Bueno, pues en el caso del Scrum y otras de las metodologías Agile, se pueden adaptar en mayor o menor medida. Como decía además, no es una metodología, no es algo que tiene una serie de normas que esto tiene que ser así, así, así. Hablamos de un marco de trabajo y entonces al ser un marco de trabajo lo que hacemos es coger esas herramientas que nos facilitan en el contexto en el que nosotros nos encontremos y lo aplicamos como mejor nos venga, siempre teniendo en cuenta que podemos adaptarlo más o menos y llegar a adaptarlo tanto que deje de ser Scrum. Hay una serie de cosas que son más opcionales o más adaptables que otras. Yo, por ejemplo, el que sea con un ritmo constante, con una duración constante y que todo ocurra dentro del sprint me parece una cosa importante porque nos va a ayudar a medir los resultados y es algo que me parece una adaptación más compleja, que hace que deje de ser Scrum, ¿no? Pero, por supuesto, está a la mano de cada uno, de usar unas metodologías ágiles u otras según las necesidades del proyecto que se esté trabajando en cada momento y el equipo que esté trabajando de qué tipo sea, ¿no? Lo que sí es importante es que una vez arrancamos un proyecto dentro de una metodología ágil, tengamos un equipo definido y todos los miembros tengan claro que forman parte de ese equipo para ese proyecto y si es posible que solo estén trabajando para ese proyecto. No siempre es posible, ya lo sabemos, pero al menos que sean conscientes y que la implicación en el proyecto es total. No es cuando toque mi parte ya entraré a formar parte del proceso. Lo importante aquí es que todos los miembros están formando parte desde el primer momento de todas las dinámicas. Eso supone que están todos los miembros al día de lo que está ocurriendo, de cómo va evolucionando el proyecto y de cuando le toque entrar, en caso de que en algunos casos no estén participando desde el día cero, sabe por dónde tienen que ir las cosas y vuelve a estar al servicio de la transparencia y de la comunicación. Entonces, es muy importante que se entienda que el resultado final de ese incremento, cuando estamos aplicando Scrum, cualquiera que sea nuestro incremento, ¿no? Ese trabajo terminado, tiene que formar parte de la suma de la participación de todos los miembros del equipo. Y entonces, ese compromiso tiene que ser al 100% de la definición de esos miembros del equipo, que sea variable y que estén en ello. Cuando aplicamos Agile muchas veces también vemos que hay un miedo claro, es que si aplicamos Agile es como que vamos a lo loco, como vivimos al día y no sabemos, no podemos organizar, no podemos planificar. Hombre, pues evidentemente no es una organización tipo cascada en la que tenemos medido desde el principio hasta el final cada reunión, cada entregable en cada fecha a lo largo de un montón de tiempo, pero sí que se pueden tener en proyectos muy grandes y muy amplios y según las necesidades, pues un roadmap. Evidentemente nadie va a trabajar a lo loco. Hay una serie de objetivos que se pueden cumplir en una serie de plazos amplios de tiempo y va a marcar un poco la guía para que el Product Owner, según vamos entrando en un sprint, vaya definiendo también el sprint goal y tenga claro que bueno, pues ahora tenemos que tener resuelto esta parte porque es lo que teníamos como objetivo en este roadmap a grandes rasgos. Entonces, en el caso del mundo del turismo, que además creo que está cambiando constantemente, tiene una evolución y todo las tecnologías que van entrando, que vamos aplicando en este sector, me parece que le va a ayudar muchísimo cualquiera de las metodologías Agile, porque esta constante adaptación que necesitamos nos lo permite estas iteraciones que tenemos en cualquiera de las metodologías Agile. Entonces, para mí es interesante, que lo he mencionado, pues utilizar el Design Thinking, ya sea el Lean Startup o el de Google, para empezar a plantear nuevos escenarios, nuevos retos, sacar ideas, tener
esta exploración que nos va a permitir, por ejemplo, el de Google en una semana, testar algo de manera así, una idea, una cosa muy rápida y luego para proyectos con envergadura más pequeñita, pues no sé, algo que sea a más corto plazo seguramente, pues algo tipo Kanban es algo también muy abordable por equipos que están trabajando fuera de desarrollo y permite tener una visualización muy clara de por dónde están yendo las cosas, lo que está terminado, lo que está en marcha, y tiene muy poquitos artefactos el Kanban que permite enseguida ponerse en marcha con él. Luego, a ver, vale. Para proyectos más a largo plazo y quizá más innovadores o que supongan una ruptura mayor pero constante en el tiempo, se podría aplicar el Dual Track, que permite combinar, en este caso, Kanban con Scrum a la vez. Y esto sería que hay una línea que trabajaría dentro de un Kanban con un backlog de descubrimiento. Esto sería proponer nuevas ideas o innovación que se pueda ir creando. Se va trabajando en un Kanban hasta que llegamos a tener una serie de ideas validadas que, según van produciéndose, van alimentando un backlog que se trabajaría luego en metodología Scrum hasta llegar a ponerse en marcha. Esto ya sería un poquito más complejo, cuesta un poquito más de arrancar, pero realmente funciona muy bien para proyectos un poco más innovadores y a largo plazo. Con esto yo creo que voy bien de tiempo. Sí, mira, ya terminamos y las conclusiones que saco para vosotros en este caso es que se pierda el miedo al Agile. Suena muy complejo y seguramente con todo lo que os he contado de pronto son muchísimos términos, pero hay muchísimas posibilidades de empezar de poquito y solamente quedarnos con lo que nos interesa, con lo que nos aporta al caso en el que nosotros estemos trabajando. No tenemos que hacerlo a la perfección desde el primer día porque nadie lo hemos hecho y como digo, es un marco de trabajo, no es una religión. Es una serie de herramientas que tenemos a nuestra disposición para ir aplicando y en la medida en la que nos vayan aportando algo al contexto en el que estemos trabajando nosotros. Como digo, hay que adaptarlo a las necesidades de cada proyecto. Estos son metodologías pensadas para el desarrollo de software, no lo olvidemos, que evidentemente son útiles y tienen muchísimas cosas que podemos aprovechar y estamos aprovechando en otros sectores, en muchos otros, pues desde luego vamos a adaptarlo para que funcione para nuestro caso. No tengamos miedo a hacerlo además. Y pues lo importante es empezar. Hay que empezar y es decir, pues me siento cómodo si de momento establecemos una duración determinada y ya iremos incorporando todos los eventos, por lo que sea. Si queremos empezar solo por la retrospectiva, si queremos empezar solo por tener un backlog, lo que sea. Pero empezar es lo importante. Cuanto antes empecemos a introducir alguna parte de las metodologías Agile, más cómodos nos vamos a ir sintiendo y vamos a empezar a notar que nos sirve para algo. Pero hay que empezar, desde luego. Así que yo os animo a perder el miedo a esto. Y nada más. Muchísimas gracias por haber estado ahí y quedo a disposición para las preguntas. Muy bien, gracias Eva. Mientras van entrando alguna cuestión, mientras entra alguna pregunta más, hay una persona, que es Yolanda Barrón, que pregunta ¿qué dinámicas se pueden utilizar para realizar la retrospectiva? Pues hay muchísimas. Hay unos guiones que existen para hacer primero hay varias dinámicas dentro de la retrospectiva, no es solo una, hay como varias partes dentro de la retrospectiva. Se empieza con un rompehielos que se llama, que suele ser un ejercicio un poco chorra a veces, pero sirve fenomenal para desinhibir un poquito a la gente, para que todo el mundo se dé cuenta de que no estamos trabajando, ¿no? Que estamos en un momento de apertura un poquito más personal, no tanto de producción y suelen ser ejercicios de 10 minutitos, es algo muy rápido. Hay un montón de ejemplos, hay páginas web en las que se facilitan ejemplos de estos ejercicios, hay libros y libros también, pero es fácil.
inventarse sobre todo un rompehielos. Pues puede ser desde presentarte, que cada uno se presente o que cada uno diga una frase que haya resumido su sprint, o que cada miembro del equipo dibuje una parte de una cara, o que cada miembro del equipo escriba una frase y otro luego tenga que reconocer quién la ha escrito. Y de todo, pero son cosas muy raras, muy pequeñitas. Después se pasa a una fase en la que se empiezan a identificar cosas que han ocurrido durante el sprint, pues qué es lo que ha ido bien, qué es lo que ha ido mal, qué es lo que se puede mejorar. Y esto al final, con diferentes ejercicios, que hay diseñados diferentes tipos de ejercicios, pues se van recogiendo toda esta información. Y por último, se recoge se votan todas esas cosas que han ocurrido durante el sprint como las más importantes, y de ahí se buscan soluciones o refuerzos para aquellas que sean buenas, y de esas soluciones y refuerzos se sacan conclusiones que son válidas para luego adaptar al siguiente sprint y aplicarlas. Pues ha habido un problema, la hemos detectado, todo el mundo lo ha votado porque todo el mundo lo ha sufrido, sacaremos una solución de cómo arreglar esto y se ha de aplicar. A lo mejor lo tiene que aplicar el Scrum Master porque a lo mejor es un impedimento que no ha detectado a tiempo y está ocurriendo en la organización que no les permite avanzar con el sprint. Puede ser un problema entre compañeros, puede ser un problema con el cliente. Esto hablo de lo malo, pero lo bueno igual, ¿no? Pues cosas que se han detectado, pues hice esto y funcionó fenomenal. Si todo el mundo lo vota, evidentemente eso va a ser una práctica que se va a incluir en futuros sprints para mejorarlo. Y se hace todo esto con diferentes ejercicios que al final, en resumen, es esto, el rompehielos, abrimos otra vez el abanico a un montón de cosas, lo votamos y llegamos a unos cuantos puntos que son los importantes, y de ahí trabajamos en conjunto para sacar soluciones o refuerzos de todo eso. Es la base de las retrospectivas. Esta sería la retrospectiva completa, ¿no? Como digo, cualquier cosa que se haga, aunque solo sea una conversación, aunque no es lo que mejor vaya a funcionar, siempre va a ser útil también. ¿Estabas muteado, David? Ahora sí. Decía que hay otra cuestión que acaba de entrar, otra pregunta que plantea Jaume Mata, compañero de Visit Valencia, y pregunta que si estas técnicas tan dinámicas se aplican a administraciones públicas, como los ayuntamientos, acostumbrados a crear comisiones interdepartamentales o de coordinación. Pues no tengo tanto contacto con administraciones públicas como para dar una respuesta 100% segura, pero en algunos proyectos que sí hemos trabajado para administraciones públicas se ha hecho, incluso se ha quedado implantado una base de trabajo agile con la que luego han continuado y ha funcionado de manera correcta, evidentemente adaptándolo según sus necesidades y difícilmente siendo 100% agile o 100% Scrum, porque evidentemente cuando no hablamos de desarrollo no se va a hacer al 100% con todos los casos. Seguramente os habréis encontrado mucha resistencia al cambio en esos proyectos, porque claro, la administración es de por sí bastante Sí. pues, contraria a cambios. En esos casos en concreto es cuando yo hablaba de esos impedimentos que el Scrum Master tenía que trabajar para quitar del camino. Pues que es difícil entender, sobre todo en una administración pública, que se dediquen 2 horas, 4 horas a una reunión de planificación, que se tengan que aislar en una sala durante 2 días porque están haciendo un stream programming o cosas así, ¿no? Esos son los impedimentos de no entender muy bien esta gente que está haciendo, que no hace nada más que poner post-it por las paredes y no trabajan o lo que sea. Claro, y al que tiene esa percepción, sea administración o en empresa privada, de que trabajar con Agile, esto es un lío, esto es un rollo y total es más fácil trabajar como venimos haciéndolo siempre, a ese, ¿cómo lo convences o cómo tratas de explicarle las bonanzas o beneficios de esto? Pues eso es complicado. Primero con la teoría, ¿no? Todo esto que os he contado de entender la diferencia entre un proyecto que empieza y acaba con, entre medias, opacidad absoluta y de donde empezamos a donde acabamos puede haber una diferencia tremenda, a cómo estamos trabajando en pequeñas iteraciones que nos permiten mucha adaptabilidad.
La teoría está ahí, incluso en cuanto a costes, a ahorro, también se plantea, pero sin duda es, por favor, déjanos probarlo y probarte que realmente funciona. La teoría se plantea siempre, se dice, pero hasta que no lo ves en marcha no es cuando te das cuenta realmente. Entonces, siempre es intentar, o al menos una ventanita de dejarnos probarlo para poderlo demostrar. Pero la teoría también se sostiene. Igual tenemos que hacer algo de pedagogía, igual que lo hemos hecho con otras herramientas o metodologías tipo Lean, Design Thinking, que han tenido unos años de mucha entrada Claro, en el ámbito turístico al siempre. menos, y en el ámbito de la gestión pública, para Empezar que por nos pequeño también adaptemos, ayuda, claro. claro. Sí. Y luego, de hecho, hay Agile Coach que se dedican precisamente a este tipo de evangelización en grandes corporaciones, en administraciones, y a explicar con muchísimos más métodos, con métricas, los beneficios de las metodologías Agile. Yo comentaba, si me permitís, yo comentaba por el chat, pero no sé si lo comentaba en abierto o en cerrado, que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Vitoria sí que arrancó algún tipo de voluntad de ir adoptando metodologías ágiles. Y los primeros pasos que suelen hacer tiene que ver con la propia captación de oferta de empleados públicos, es decir, requerimientos para determinados puestos, requerimientos de conocimiento de la metodología. Entonces, por ahí es cuando, digamos, algunos intentan empezar por ahí, por meter gente que vaya empujando el propio proceso. Claro, desde dentro. Disculpad, es que me están diciendo que el chat se ha deshabilitado. No sé por qué. Entonces la gente está haciendo las preguntas por preguntas y respuestas. Sí, hay aquí también cosas. Dice Ana María Martínez en el chat, dice, es más fácil probar en empresas públicas y otros modelos de gobernanza municipal con algo más de autonomía, es cierto, más similar a una estructura de gestión más similar a una empresa privada. Clave la delegación de competencias en estos organismos. Sí, exactamente. Muy bien, pues nada, Eva, como no hay más cuestiones, a ver, una sexta, en orden con lo que promueve el modelo de destino turístico inteligente. Es verdad que el modelo de gestión inteligente aboga por una mayor flexibilidad en la gestión, por la integración de todo tipo de herramientas que permitan una mayor colaboración, romper barreras, etcétera, etcétera, a nivel interno. Nada más, como te decía, como no hay ninguna cuestión más, lo vamos a dejar aquí. Lo que haremos ya para el resto es publicar a través de nuestros canales habituales, redes sociales, web y demás, la presentación de Eva para que la tengáis los próximos días, próximas semanas. Y nada más, encantado de haberte tenido, Eva, de haber escuchado tu charla. Gracias a todos por haber asistido y nos anotamos en el debe hacer talleres algo más específicos sobre las otras metodologías para poder, eso sí, entrar a profundizar en cada una de ellas, porque seguramente sea una de las cosas que tenemos ahí pendientes en los próximos años, tenemos pendientes de abordar. Así que nada, muchísimas gracias, buenos días a todos y seguimos en contacto. Un saludo. Gracias a todos. Adiós.